Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Joss. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar esta linda princesa bella de Disney. Quería mostrárselas cómo me quedó. Miren la parte del vestido. También le realicé los zapatitos. Y le hice esta linda rosa, que también se sale porque la puse con alambre y ahí se la podemos colocar. Por la parte de atrás se ve así. Le hice la media cola y las ondas del vestido y la parte de abajo también. Los materiales que utilicé para realizar esta linda princesa ha sido algodón color café claro o marrón, también color mostaza para la parte de acá arriba, para la parte de adelante del vestido, y para estas ondas color amarillo utilicé la parte de acá y la parte de la falda. He utilizado también rojo para la rosa y para la boquita, un poco de verde para la parte del tallo de la rosa, el color piel o nude para el cuerpo, la carita, las piernas, y esos son todos los colores que hemos utilizado. El alambre es un alambre delgado, solamente utilicé un pedacito más o menos hasta aquí. Eso lo utilicé acá en la rosa. He utilizado crochet número 3.5 para tejerlo, cortilachas o tijera. También utilicé separadores de puntos y he utilizado alfileres y aguja lanera y el relleno sintético para poder rellenar nuestro amigurumi. Entonces esos son y los ojos de seguridad son número 12 milímetros, y esos son todos los materiales. Entonces, vamos a comenzar tejiendo con el hilo de color nude. Vamos a hacer un anillo mágico. Yo lo hago así, cruzo el hilo así y ingreso el crochet, jalo aquí y hago una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora jalamos bien para cerrar bien el anillo mágico, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, que quiere decir que vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Esos son los aumentos. Entonces empezamos tejiendo aquí 1, 2, aquí hago 2 más, 3, 4, y así voy a tejer hasta tener 12. Aquí va 11 y 12 con este último. Ahora empezamos a hacer la tercera vuelta. En la tercera vuelta la serie va a ser de un punto bajo y un aumento. Vamos a marcar nuestro primer punto para no perdernos en las vueltas. Entonces aquí marcamos el primer punto que hemos tejido y seguimos tejiendo un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Esa va a ser nuestra serie hasta terminar toda la vuelta de un punto bajo y un aumento hasta acá, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la cuarta vuelta y solamente un punto en cada punto, en la vuelta 4 y en la vuelta 5, ¿ya? Entonces en cada vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así hasta la vuelta 5 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 6 y lo que vamos a hacer es 6 disminuciones seguidas. Las disminuciones son agarrando solo la hebra de adelante de un punto y del segundo punto también, ¿ya? Entonces agarramos una hebra, la hebra del siguiente punto, y hacemos un punto normal. Ahí va una disminución, marcamos nuestro primer punto, acá hacemos la segunda, aquí la tercera disminución. Traten de hacerlo lo más ajustado posible, ya. Aquí la cuarta,
la quinta disminución y la sexta. Y en los siguientes puntos solamente vamos a tejer un punto en cada punto. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Aquí vamos a tejerlos normal, los 6 puntos. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 7. Y desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 22 vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo así, haciendo un punto en cada punto hasta la vuelta 22 y volvemos. Bien, yo ya tejí hasta la vuelta número 22, está quedando así. Ahora, cada vez que vamos tejiendo tenemos que ir rellenando con algodón sintético para que sea más fácil a la hora de avanzar, ¿ya? Porque después se hace un poco difícil, hay que irlo rellenando. Entonces este es el último punto de la vuelta 22. Yo lo voy a cerrar con el color mostaza porque vamos a hacer una vuelta más de 12 puntos bajos pero en color mostaza, ¿ya? Entonces agarran su hilo de color mostaza y lo cierran con esto y lo amarran con el otro color y lo cortan. Yo acá ya lo corté. Entonces empezamos a hacer igual un punto bajo en cada punto. Vamos a hacer los 12 puntos de esta vuelta que es la 23, ¿ya? Tejemos así toda la vuelta y volvemos. Miren, acá yo ya tejí la vuelta 23 haciendo los 12 puntos bajos en color mostaza. Ahora vamos a unirlo con la otra pierna porque vamos a hacer dos iguales a esta, ¿ya? Yo ya tejí las dos, miren. Ahora vamos a unirlo. Para unirlo, lo que vamos a hacer para que quede acá en la parte lateral de la pierna y lo podamos unir desde ahí y esta parte se ve así, ¿no? Para que la parte donde hicimos las disminuciones el piecito tiene que ir mirando para adelante. Entonces vamos a avanzar hasta acá, la parte lateral. Tejemos 4 puntos bajos más aquí. 1, 2, 3 y 4. Ahora lo vamos a unir con la otra pierna con 3 cadenas. Estas cadenas las vamos a hacer sueltas. Hacemos 1, 2 y 3. Agarramos la otra pierna. Igual vemos acá en la parte lateral de este lado. Miren, más o menos yo lo mido así. Esta es la parte lateral, acá en medio, donde hemos terminado el último punto. 1, 2, 3. Sí, en el tercer punto, miren, donde hemos cerrado, porque la primera pierna hay que cerrarla y dejar un poco de hebra larga, porque con esta hebra larga vamos a la hora de unir siempre quedan unos agujeritos y con esto lo podemos cerrar. Entonces vamos a retroceder 1, 2, 3 y en el tercer punto vamos a unirlo. Entonces ahí vamos a hacer un punto, que ese es nuestro primer punto. Acá es el segundo y vamos a marcar nuestro primer punto y vamos a tejer los 12 puntos de esta pierna, ¿ya? Entonces ahí van 2, este sería el tercero, aquí el cuarto. Miren, ya tejí los 12 puntos de esta pierna. Ahora vamos a tejer acá donde están las cadenas, los 3 puntos de las cadenas. Entonces empezamos. Entonces tejemos acá los 3 puntos de las cadenas. Vamos a tejer aquí 1, 2 y 3 con este de acá. Por eso les dije que las cadenas hay que hacerlas sueltas porque es un poco difícil a la hora de hacer los puntos. Ahora vamos a tejer los 12 puntos de la siguiente pierna, ¿ya? Entonces vamos tejiendo así, un punto en cada punto. Acá voy 11 y 12 de la siguiente pierna. Ahora hacemos los 3 puntos de las cadenas de la parte de atrás. Entonces hacemos acá 1, 2 y
Este es el último punto acá. Es un poco difícil, pero sí se puede. Acá está. Ahora sí. Entonces en esta vuelta, que es la vuelta 24, donde hemos unido las piernas, nos van a quedar los 12 puntos de acá más los 12 de acá son 24, más los 3 de acá de esta cadena y los 3 de la parte de atrás de la cadena. En total son 30 puntos bajos que nos quedan en la vuelta 24. Ahora nos toca hacer la vuelta 25, y desde la vuelta 25 hasta la vuelta 28 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así hasta la vuelta 28 y volvemos. Miren, así se ve hasta la vuelta 28. Ahora en la vuelta 29 vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. ¿Ya? Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta terminar toda la vuelta, y al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Entonces tejemos hasta terminar la vuelta y volvemos. Ya terminé de tejer toda la vuelta 29. ¿Ven? Y aquí me queda esta hebra de acá, y ahí es donde vamos a tejer la falda del vestido. Entonces ahora nos toca hacer la vuelta número 30, y aquí vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Esa va a ser la serie. Entonces ahí van 2, aquí son 3. Recuerden siempre marcar el primer punto y una disminución. Las disminuciones las hacemos así, agarrando 2 hebras de adelante de los 2 puntos y el punto normal, y seguimos haciendo igual. 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución, y así vamos a hacer esta serie hasta terminar toda la vuelta hasta aquí, y al final nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora tejemos hasta terminar la vuelta y volvemos. Aquí ya terminé de tejer toda la vuelta 30. Ahora nos va a tocar hacer la vuelta 31, y desde esta vuelta 31 hasta la vuelta 37 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. ¿Ya? Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 37 y volvemos. Miren, ya avancé hasta la vuelta número 37 y se ve así. Ahora vamos a hacer el cambio de color con el color nude. Yo acá ya amarré el color nude, lo cerré en color nude aquí, y lo que vamos a hacer ahora es un punto en cada punto, pero en este color. Entonces igual tejemos los 24 puntos bajos de esta vuelta, que es la vuelta número 38, hasta el final, hasta terminar la vuelta aquí de nuevo, y volvemos. Miren, ya tejí la vuelta 38 haciendo un punto en cada punto, y esto ahora lo vamos a reservar porque vamos a hacer los brazos para poder unirlos acá a los lados. Vamos a tejer con el color mostaza y hacemos un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a hacer 8 puntos bajos. ¿Ya? Entonces hacemos 1, 2, acá voy 7 y 8. Cerramos el anillo mágico, y en la segunda vuelta también vamos a tejer 8 puntos bajos. Miren, desde la vuelta número 2, que es esta que sigue aquí, siempre esta segunda vuelta el primer punto es un poco difícil, pero sí se puede. Entonces de esta segunda vuelta hasta la vuelta número 10 vamos a tejer un punto en cada punto. ¿Ya? Entonces quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 8 puntos bajos. ¿Está bien? Miren, yo ya les quiero enseñar. Ya avancé con el otro bracito, este de acá. Hice el anillo mágico de 8 puntos, y de la vuelta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta la vuelta 10 tejí con el color mostaza. De ahí hacemos el cambio de color al color nude. ¿Ven? Y con color nude vamos a tejer 1, 2, 3, 4,
5 vueltas, ya, y de ahí lo cerramos aquí. Y de esto hacemos los dos bracitos. Entonces tejemos hasta hacer los dos bracitos y volvemos. Igual recuerden que cada vez que van tejiendo tienen que ir rellenando el brazo para que sea más fácil rellenarlo, pero solamente rellénenlo hasta aquí más o menos, hasta las 3/4 partes, no hasta arriba. Ya miren, ya tejí los dos bracitos, quedaron así. Ahora agarramos el cuerpo porque lo vamos a unir. Recuerdan que reservamos esta parte. Entonces aquí vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3. Hay que marcar nuestro primer punto que hemos tejido. 4, 5 y 6. Ahora vamos a unir el bracito. Miren, acá en total tenemos 8 puntos. Entonces vamos a doblarlo así. Fíjense que la parte de acá donde está el cambio de color quede para adentro, ya, o sea que quede así, para que acá se vea bonito este lado. Entonces vamos a unirlo con 4 puntos. Lo doblan así y van a ingresar el crochet por acá. 1, 2, 3, 4 junto con esto. Entonces miren, acá hay un punto de este lado y el punto de este lado. A ver, y con el punto que sigue acá del cuerpo hacemos un punto. Acá en el segundo de aquí agarramos los dos puntos de acá, el punto de acá y el punto del otro lado, y agarramos un punto del cuerpo. Acá van 2 puntos que hemos tejido. Acá el tercero, igual agarramos el punto de este lado y el punto del lado de aquí del brazo, todo junto y con un punto del cuerpo. Ese sería el tercero, y este es el último punto de acá, de este lado y del lado de acá atrás, y el punto del cuerpo, y ahí van los 4 puntos. A ver, y ahí está, ahí hemos unido el brazo. Este hilo lo guardamos por adentro y ahora vamos a seguir tejiendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, igual que hicimos con el otro brazo, igual esta parte de acá donde está el cambio de color, traten de que quede para adentro y lo doblan así. Igual van agarrando de acá un punto, de acá un punto, de este lado. En total agarran los 4 puntos juntos y igual lo unen acá con 1, 2, 3, 4. Ya lo unimos igual que hicimos el otro lado, y como lo vamos a unir acá con 1, 2, 3, 4, al final solamente nos van a quedar para tejer 2 puntos. Entonces vamos a unir este brazo de acá igual y volvemos. Miren, acá yo uní el otro brazo. Ahora vamos a tejer los 2 puntos que nos quedan acá. Ya está. Entonces esta sería la vuelta 39 donde hemos unido los 2 brazos. Ahora vamos a empezar a hacer disminuciones para formar ya el cuello, y entonces vamos a hacer la serie de 1, 2 puntos y una disminución. Ya recuerden siempre marcar su primer punto. Acá van 2 y una disminución. Vamos a marcar el primer punto que hemos tejido y seguimos con la misma serie de 2 puntos, una disminución. 1, 2 puntos y una disminución. Así vamos a tejer hasta terminar toda nuestra vuelta, y al final nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, ahora
nos va a tocar hacer en esta vuelta que sigue, que es la vuelta número 41, nos va a tocar hacer un punto y una disminución, ¿ya? Entonces vamos tejiendo un punto y una disminución. Esa va a ser la serie hasta el final de la vuelta, y en el final de la vuelta nos va a quedar 12 puntos bajos. Bien, ya terminé la vuelta número 41, pero antes de seguir les quería mostrar que con la barra de silicona vamos acá como a hacer un agujero para ingresarla más o menos hasta aquí, para que esto nos ayude a sostener mejor la cabeza. Va a ser más o menos hasta acá que lo vamos a cortar, ¿ya? Esto se lo podemos sacar para seguir tejiendo y de ahí ya lo ingresamos de nuevo. Ahora la vuelta número 42 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea que quiere decir que al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Recuerden igual ir rellenando el cuerpo mientras van tejiendo, y igual a la hora que empecemos a tejer la cabeza. Ahora nos va a tocar hacer la vuelta número 43 y vamos a empezar haciendo aumentos. Entonces esta serie que vamos a hacer es de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos un punto bajo, en el siguiente hacemos un aumento, que son hacer 2 puntos en un mismo punto. De ahí seguimos con un punto bajo y un aumento, y así vamos a tejer hasta terminar toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 44 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2 puntos y un aumento, y vamos a seguir tejiendo así 2 puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ya terminé de tejer toda la vuelta. Miren, siempre se van a dar cuenta porque al último siempre de cada vuelta terminan haciendo el aumento, y siempre es bueno que cuenten para ver cuántos puntos hay. Por ejemplo, acá ya terminamos esta vuelta y nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Ahora ya nos va a tocar hacer la vuelta 45 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2 y 3 y seguimos con el aumento. Así vamos a tejer la misma serie, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, así hasta terminar la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 46 y vamos a tejer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo así, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Seguimos tejiendo esta misma serie hasta terminar nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 47 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos así, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento, y vamos a seguir tejiendo así hasta terminar nuestra vuelta, y al final de la vuelta vamos a tener 42 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta número 48 y la serie va a ser de 6 puntos bajos y un aumento. Esta va a ser la última vuelta que vamos a hacer con aumentos, porque después vamos a empezar tejiendo solamente un punto bajo en cada punto para hacer crecer la cabeza ya. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora me toca hacer el aumento. Y vamos a seguir tejiendo esta misma serie hasta que terminemos la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos.
Ya terminé de tejer la vuelta y ahora nos toca hacer la vuelta número 49. Desde esta vuelta 49 hasta la vuelta número 59 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, ¿ya? Entonces quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así hasta llegar a la vuelta 59 y volvemos. Miren, ya terminé de tejer hasta la vuelta número 59 y queda así. Ahora vamos a empezar la vuelta número 60 haciendo la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos tejiendo 1, 2, marcamos siempre el primer punto para no perdernos en las vueltas. Acá seguimos tejiendo 3, 4, 5 y 6 y hacemos la disminución. Recuerden que es agarrando una hebra de adelante, la siguiente del otro punto también la de adelante, y hacemos el punto. Esa es la disminución. Entonces vamos a seguir tejiendo 6 puntos bajos y una disminución hasta terminar toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 61 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos tejiendo así 1, 2, 3, 4 y 5 y seguimos con la disminución. Esta serie la vamos a tejer hasta terminar nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta número 61, ahora nos toca la vuelta número 62 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3, 4 y seguimos con una disminución, y así vamos a hacer la misma serie hasta terminar toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. ¿Ven? Ya tejí hasta la vuelta número 62. Ahora yo lo que he hecho antes de seguir tejiendo es colocar los ojos de seguridad. Los coloqué en la vuelta número 54 con 7 puntos de separación. Le he puesto ojos de seguridad número 12 y le puse el broche acá atrás. Ahora lo que vamos a hacer es bordarle alrededor del ojo. Agarramos el algodón de color blanco y acá donde está la mitad del ojo ingresamos. Yo siempre le dejo un poco de hebra porque ahí lo vamos a unir, y más o menos hasta la mitad del ojo de la parte de acá abajo salimos por acá, más o menos así, para que quede así. ¿Ven? Igual le vamos a hacer para este lado. Entonces esto lo vamos a reservar porque yo le voy a enseñar a hacer esta parte y ya de ahí ustedes le hacen el otro ojo igual que el primero. Ahora con hilo de color negro lo que vamos a hacer es igual ingresar por este lado, por la mitad del ojo, y a ver, esperen, que de ahí falta ajustar ahí, más o menos hasta las 3/4 partes, hasta aquí, no hasta la mitad, como un puntito más arriba, ahí salimos por ahí. ¿Ven? Para que nos quede así. Y la pestaña salimos de nuevo por acá para hacerle las pestañas. Aquí más o menos la misma dirección de acá donde termina el ojo. En el punto de aquí vamos a entrar en diagonal así para que le quede una pestaña ahí y la otra aquí, miren, como un punto más allá en medio del ojo. ¿Ven? Y salimos por aquí. ¿Ven? Como una pestaña un poquito, un punto antes y una pestaña un punto más allá, para que nos quede así. Entonces de la misma manera que acá vamos a hacerle en el otro ojo y volvemos. Miren, yo ya bordé el otro ojo también. Al final le vamos a hacer la nariz acá, justo donde termine el ojo,
porque a la hora que cerramos la cabeza vamos a dejar un hilo y ese hilo lo podemos utilizar para hacer la nariz. Entonces le quería ir haciendo la boquita. Son 1, 2, 3, en la cuarta fila le hacemos la boquita. Entonces acá agarro 3 puntos, salgo más o menos por en medio, así, para ingresar por acá abajo, miren, para que ahí quede ajustada la boquita. Y ahí jalamos el otro y lo vamos acomodando ya, para que nos quede así más o menos. Y nos queda así la boquita. Miren, ahora vamos a bordarle las cejas. 2 filas más arriba del ojo. Entramos más o menos por aquí donde termina la primera pestaña. Siempre dejamos un poquito de hilo para amarrarlo después atrás. Y salimos por acá. Entramos por acá donde comienza el ojo. Y entramos por aquí también para el otro lado del otro ojo. Y también terminamos aquí donde termina la otra pestaña. Entonces nos queda así las cejas, ¿ven? Y ahora lo amarramos atrás con el otro hilo y lo cortamos. Recuerden que las cejas lo hemos hecho con el hilo de color café o marrón claro, como ustedes le digan. Es el mismo color que le vamos a hacer el cabello. Ahora vamos a seguir con las disminuciones que estábamos haciendo en la cabeza. Nos toca hacer la vuelta número 63 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces tejemos igual que siempre, 1, 2, 3 y nos toca hacer la disminución. Vamos a seguir esta serie hasta terminar toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Miren, yo ya he ido rellenando también un poco la cabeza para que se me haga más fácil. A la hora de estar cerrando tienen que ir rellenando ya. Ahora nos toca hacer la vuelta número 64 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos tejiendo así, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Así vamos a seguir tejiendo hasta terminar toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 65 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo, una disminución. Esa misma serie la hacemos hasta terminar toda nuestra vuelta y al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 66 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas, ya, para que solo nos queden 6 puntos y podamos cerrar la cabeza. Recuerden seguir rellenando hasta la parte de arriba. Entonces hacemos las 6 disminuciones seguidas. Acá va 1, 2, 5 y esta sería la última. 6 disminuciones. Ahora vamos en el siguiente punto, hacemos un punto deslizado, una cadena y vamos a cortar y dejar una hebra un poco larga para después poder hacer la nariz. Entonces acá una cadena y hay que dejar una hebra un poco larga. Jalamos y con la aguja lanera vamos a cerrar la cabeza. Vamos a pasar por las 6 hebras que nos quedan acá, solo agarrando las hebras de adelante de cada punto. Entonces agarramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora jalamos hasta que cierre bien la cabeza. Hay que hacer un nudito. Ingresamos por acá mismo y hay que salir por en medio de los ojos para hacerle la naricita.
Salimos más o menos por acá, agarrando 2 puntos, a ver. Sí, yo creo que por acá más o menos por en medio. Miren, así. Hay que pasar unas 2 veces, así. Ahora lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a ir pasando así. Así. Pasamos así, dando vuelta a toda esta línea que hemos hecho. Así. Y vamos acomodando para allá. Miren así. ¿Ven? Vamos acomodándole vuelta a toda la línea que hemos hecho de la nariz. Esta es otra manera de hacer la naricita que también queda muy bonito. Así. ¿Ven? Y volvemos a salir por acá. Y hacemos un nudito arriba de la cabeza. Aquí lo acomodamos. Y miren qué bonita queda la naricita. Podemos hacer un nudo igual. Perdemos la hebra y lo cortamos. ¿Recuerdan el hilo que dejamos en la primera pierna que hicimos? Es para unir acá, para poder cerrar estos agujeritos que quedan cuando unimos las piernas. Entonces vamos a ir con la aguja lanera pasando de un lado para otro hasta que ya no se vean esos agujeritos, y al final hacemos un nudito y cortamos y perdemos la hebra por dentro. ¿Ven? Aquí ya está. Solamente es pasar de un lado para otro para tapar esos agujeritos. Y listo. Ahora hacemos un nudo y cortamos la hebra y la perdemos. Ya está. Listo. Ahora vamos a empezar a hacer el vestido, la parte de abajo. Justo acá donde está la hebra que dejamos, vamos a agarrar el algodón de color amarillo y vamos a ingresar acá por la parte de atrás en esta hebra, y vamos a empezar. Acá hacemos una cadena haciendo en cada hebra de aquí, vamos a hacer un aumento, o sea, quiere decir que vamos a hacer 2 puntos en cada una de estas hebras que dejamos. Y mientras que vamos tejiendo, vamos escondiendo esta hebra de aquí con la que hemos empezado, ¿ya? Entonces vamos haciendo así un aumento en cada punto hasta dar toda la vuelta y volvemos. Miren, yo ya tejí toda la vuelta haciendo aumentos. Ahora nos quedaron 60 puntos bajos desde la vuelta 2 hasta la vuelta número, ya miren, desde la vuelta 2 yo ya he avanzado hasta la vuelta número 13, ya miren, se ve así. Entonces en la vuelta número 14 vamos a tejer por la hebra de atrás para que nos quede la hebra de adelante, para después ahí hacer las ondas, ¿ya? Entonces acá también vamos a hacer un punto en cada punto, o sea, vamos a hacer 60 puntos bajos en toda la vuelta, pero por la hebra de atrás. Tejemos así toda la vuelta y volvemos. Miren, ya tejí toda la vuelta 14 por la hebra de atrás. Ahora vamos a empezar la vuelta 15 tejiendo normal, ya agarrando el punto completo. Igual vamos a seguir tejiendo un punto en cada punto hasta la vuelta número 22. Hemos tejido de la 15 a la 22 igual un punto bajo en cada punto y nos quedó así. Ahora vamos a hacer el cambio de color al color blanco para hacerle los bordes que tiene acá. El cambio de color lo hacemos así en el último punto, miren. Aquí en el último punto lo cerramos en color blanco, así,
Y acá vamos a amarrar el color blanco con el color amarillo y cortamos el color amarillo. Ahora vamos a seguir tejiendo con el blanco. Miren, vamos a empezar a tejer así, solamente por la hebra de atrás. Empezamos con un punto bajo, de ahí hacemos una lazada y vamos a hacer puntos altos. Acá podemos ir escondiendo las hebras que quedaron. Entonces dejamos un punto y en el siguiente vamos a hacer 4 puntos altos en el mismo punto. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 4. Dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Recuerden que estamos tejiendo solo por la hebra de atrás para que esto quede como atrás y se vea más bonito. Ahora dejamos un punto y en el siguiente hacemos de nuevo 4 puntos altos en un mismo punto. Acá van 2, 3, 4. Dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y esta va a ser nuestra serie. Ya empezamos con el punto bajo, dejamos un punto y en el siguiente hacemos 4 puntos altos en el mismo punto. De ahí dejamos un punto bajo, dejamos un punto, 4 puntos altos en el mismo punto, dejamos un punto bajo, y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta al vestido y llegar acá de nuevo y volvemos. Miren, ya estoy terminando toda la vuelta y me queda un solo punto, pero ese lo vamos a dejar y aquí vamos a hacer un punto deslizado. ¿Ven? Una cadena y hay que dejar un poquito de hebra para esconder adentro del tejido. Jalamos y esto lo escondemos y nos quedó así, ¿ven? Miren que cómo nos quedó la parte de abajo. Ahora vamos a tejer en todos estos bordes, vamos a hacer así también estas ondas, pero en la parte de acá en color mostaza. Entonces empezamos por atrás, vamos a empezar igual ingresando el crochet, hacemos una cadena, en el mismo punto hacemos un punto bajo y así vamos a ir escondiendo esta hebra también. Dejamos un punto y en el siguiente hacemos los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y seguimos con la misma secuencia. Ven que estamos tejiendo en todas estas hebras que dejamos una hebra, en la siguiente hacemos el punto bajo. Ahora de nuevo dejamos un punto y en el siguiente hacemos los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y seguimos dejando un punto y en el siguiente hacemos el punto bajo. Entonces esta serie la vamos a hacer por toda la vuelta, tejiendo por todas las hebras que dejamos hasta llegar acá de nuevo. Recuerden que es un punto bajo, dejamos un punto y en el siguiente los 4 puntos altos. Dejamos un punto, en el siguiente el punto bajo. Dejamos un punto y en el siguiente los 4 puntos altos y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta y llegar acá de nuevo. Miren, ya estoy terminando la vuelta, igual acá nos queda una hebra, pero ahí no vamos a tejer y acá hacemos el punto deslizado. Hacemos la cadena y cortamos. Y igual dejamos un poco de hebra para esconder adentro del tejido. Y así terminamos la parte de la falda. Vamos a empezar a hacer los zapatos. Hacemos un anillo mágico y adentro del anillo mágico tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces tejemos 1,
2, 3, 4, 11 y 12. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Marcamos nuestro primer punto acá y seguimos tejiendo así un punto bajo y un aumento hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora en la cuarta vuelta vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo así 1, 2 puntos bajos y después el aumento. Vamos a seguir tejiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 y en la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así, volvemos cuando terminemos la vuelta 6. Ahora en la vuelta 7 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones, y vamos a tejer los 12 puntos bajos que nos queda hasta terminar la vuelta. Entonces tejemos solamente un punto en cada punto acá hasta terminar esta vuelta, y al final nos van a quedar 18 puntos bajos. Ya tejí los 12 puntos hasta aquí. Ahora vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y desde donde terminamos aquí vamos a contar 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el 7 vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos el punto deslizado, una cadena, y cortamos un poco de hebra para esconder. Vamos a dejar un poco de hebra para esconder adentro del tejido, y la hebra de adentro también vamos a cortarla para que no quede tan larga. Y mire, vamos a hacer 2 de estos. Yo ya hice uno, miren cómo le queda, y este de acá voy a esconder las hebras y también se lo voy a poner. Ya escondí las hebras. Ahora vamos a colocarle el zapato. Ahí lo acomodan, ven qué lindos quedaron los zapatitos. Igual el vestido los tapa, pero cuando le alza se le ven los zapatitos. Ahora vamos a hacer la parte de acá arriba, que va acá encima de los hombros. Con el color amarillo ahora vamos a hacer 29 cadenas. ¿Ya? Entonces comenzamos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 29. Ya hice las 29. Ahora desde la segunda cadena, empezando desde el crochet 1, 2, en la segunda vamos a empezar a hacer un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las cadenas. Entonces tejemos un punto bajo hasta terminar. Miren, ya terminé de tejer un punto bajo en cada punto de las cadenas. Acá ya hice una cadena y acá vamos a dejar una hebra larga, porque con esto vamos a coserlo al vestido. Entonces dejamos una hebra larga, ingresamos la aguja y lo vamos a colocar así. Miren, esto va a ir así, justo donde está el cambio de color, para que lo tape ahí, y va a ir así, ven. Entonces acá en la parte de atrás lo vamos a unir con este primero. Aquí. A ver, cosemos así, un punto en cada puntito de acá y así, para que quede así, y esta parte de atrás donde hemos unido que quede aquí en medio de la parte de la espalda, y podemos ir cosiendo así. Hay que salir por el otro lado. A ver, acá le acomodamos.
acomodamos así, pero para que sea más fácil coserlo le vamos a poner los alfileres. Entonces le colocamos acá los alfileres para que no se mueva y lo podamos coser mejor. Miren, de acá atrás, que ya lo uní ahí, quiero salir por la parte de adelante para también coserlo adelante. Hay que darle unas puntaditas nada más para que quede bien. Entonces aquí me paso para acá. Ya está. Y aquí también. Vamos a salir por el lado de atrás. Y así vamos pasando ya. Como dándole puntaditas aquí, aquí y adelante igual en los dos lados. Miren, y aquí vamos a salir por en medio más o menos. Y lo que quiero hacer es darle unas vueltas acá en medio para que quede así, miren, así. Le seguimos dando vueltas acá con el hilo en la parte del medio, así, ven. Entonces así damos unas cuantas vueltas ahí y entramos por acá mismo y salimos por la parte de atrás para hacer un nudo y perder la hebra, así, para que nos quede así. Ven cómo queda acá. Esto lo acomodamos, acá atrás vamos a hacer un nudo y perdemos la hebra. Vamos a empezar a hacer el cabello y iniciamos igual con un anillo mágico. Tejemos 6 puntos bajos adentro del anillo mágico. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces hacemos así 2 puntos en cada punto hasta tener los 12 puntos bajos. Y van 4. Acá voy 11 y 12. En la tercera vuelta va a ser la serie de un punto bajo y un aumento. ¿Ya? Así vamos a tejer un punto bajo y un aumento hasta terminar toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos y un aumento. Esa serie la vamos a seguir tejiendo de 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta y al final nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora vamos a seguir es 1, 2, 3, 4. En la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3 y un aumento. Seguimos tejiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora en la sexta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces tejemos 30 puntos bajos. En total vamos a tener. Tejemos todos hasta terminar la vuelta y volvemos. Miren, ya hemos tejido los 30 puntos en toda la vuelta. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer son los mechones. Entonces vamos a tejer 35 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ya tejí las 35 cadenas y lo que vamos a empezar a tejer son puntos altos. Entonces hacemos una lazada y contamos 1, 2. En el tercer punto empezamos tejiendo puntos altos. Miren, vamos a tejer un punto alto en cada punto en todas las cadenas hasta llegar aquí y volvemos. Miren, ya terminé de tejer puntos altos acá en todas las cadenas. Ya llegué acá y lo que vamos a hacer es dejar un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado
¿ven? Y acá volvemos a tejer las 35 cadenas. Esa va a ser la serie en casi toda la vuelta, ya, o sea, para que no se aburran y explicarles bien, lo que vamos a hacer es ahora tejer igual que acá las 35 cadenas. Tejemos un punto alto en cada cadena. Cuando llegamos aquí de nuevo dejamos un punto y en el siguiente hacemos el punto deslizado, y así de nuevo empezamos haciendo las 35 cadenas, un punto alto en cada punto, y siempre cuando lleguemos aquí vamos a dejar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado, y así vamos a tejer 12 mechones, ya, cada uno de estos es un mechón, entonces vamos a hacer 12 y los dos últimos mechones, porque en total son 14, hacemos 12 mechones así de 35 cadenas y un punto alto en cada punto, y después solamente vamos a tejer en los dos últimos mechones, en el 13 y en el 14 tejemos 20 puntos altos y tejemos un punto alto en cada cadena, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tejer 12 mechones de 35 cadenas y los dos últimos mechones van a ser solamente de 20 cadenas, y el mismo procedimiento de estos. Entonces tejemos todos esos y cuando terminemos de tejer todos volvemos. Miren, así me quedó el cabello. Ya terminé de tejer todas las vueltas hasta acá, hasta el último. Ahora estos dos mechones que los hemos tejido más pequeños, solamente de 20 puntos altos, van a ir en la parte de adelante, ya, o sea, ahí. Entonces el medio de acá lo ajustan con el medio, parte del medio de acá lo ajustan aquí, y esto va a ir así. Le ponen siempre alfileres, y todos estos cabellos de acá, miren, menos estos dos de adelante, todos los vamos a acomodar, ya, los vamos a ir acomodando y le vamos a poner alfileres en todo el alrededor, todo, y lo vamos a coser todo esto hasta aquí. Vamos a coser ya todos los mechones, todos, esperen, todos menos estos, perdón, todos menos estos cuatro, los cuatro de adelante, porque estos cuatro lo que vamos a hacer es acomodarlos así como una media cola, ven, los vamos a acomodar así y los vamos a coser en la parte de atrás, y los demás ya van a quedar así. ¿Está bien? Entonces ponemos los alfileres, cosemos todos menos estos cuatro de adelante, porque eso los vamos a acomodar como una media cola, ya, y volvemos. Miren, ya le puse todos los alfileres alrededor y la parte de arriba, y dejé los cuatro mechones de adelante sueltos porque eso los vamos a coser después. Entonces con la aguja lanera lo que voy a hacer es coser toda esta vuelta primero y después vamos cosiendo mechón por mechón. ¿Está bien? Y cuando ya esté todo cosido hasta acá, hasta la parte de acá abajo, volvemos para poder coserle esto como una media cola, los cuatro mechones. Miren, ahora vamos a hacer el copete, que es esta parte de acá arriba, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a empezar? Igual como hemos empezado el cabello, ya que hemos avanzado hasta la vuelta 1, 2, 3, 4, hasta la vuelta 5. Igual como empezamos para hacer el cabello, que la primera vuelta fue de 6 puntos bajos en el anillo mágico, la segunda vuelta fueron 6 aumentos, en total nos quedan 12 puntos bajos, en la tercera vuelta es un punto bajo y un aumento la serie, y al final nos quedan 18 puntos bajos. En la cuarta vuelta son 2 puntos bajos y un aumento, y al final nos quedan 24 puntos bajos. Y en la quinta vuelta son 3 puntos bajos y un aumento, que al final nos van a quedar 30 puntos bajos. Entonces vamos a avanzar igual hasta la quinta vuelta, igual como hemos empezado haciendo el cabello, ¿ya? Ahora nos va a tocar hacer la vuelta. Nos toca hacer la vuelta número 6 y vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. La vuelta 6, la vuelta 7 y la vuelta 8. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Entonces tejemos así hasta la vuelta número 8 y volvemos. Ya tejí hasta la vuelta número 8. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cambio de color. Acá en el último punto
lo cerramos con el color que vamos a cambiar. Vamos a cambiar al color mostaza. Entonces cerramos con el color mostaza, amarramos acá 1 o 2 nuditos y este de acá, el color marrón, color café, lo cortamos y vamos a seguir tejiendo con el color mostaza 2 vueltas más. Entonces la vuelta 9, que es la que sigue, y la vuelta número 10 la vamos a tejer en color mostaza. Igual hacemos un punto bajo en cada punto, o sea, en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 10 y volvemos. Miren, ya tejí hasta la vuelta número 10. Ahora acá vamos a cerrar igual con un punto deslizado y una cadena. Jalamos y cortamos. Nos va a quedar así, miren, el copete. Ahora, este de acá lo vamos a colocar así, en la parte de la cabeza, en la parte de acá, y lo vamos a coser. Va a ir más o menos, miren, como a esta altura, contando desde acá, desde donde comienza 1, 2, 3, 4, en la vuelta 5, contando desde acá para arriba, ahí lo ponemos. Igual lo cosemos y le ponemos un poco de relleno sintético para que nos quede así. Ya, miren, ya le cosí todo el cabello. Primero cosimos la parte de acá abajo, que les dije que se tenían que poner los alfileres. Cosimos toda la parte de acá abajo y después las 4 mechones que hemos dejado de acá adelante los ponemos como si fuera una media cola y solamente les damos unas puntaditas en la parte de acá. Ya queda listo el peinado. Miren cómo se ve de la parte de atrás y así se ve en la parte de adelante. Miren qué bella se ve. Ahora nos falta hacerle las orejitas. Las orejitas las vamos a hacer de un anillo mágico y 4 puntos adentro del anillo mágico. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 4. Jalamos para cerrar el anillo mágico y así queda la oreja. Hacemos una cadena y dejamos un poco de hebra larga para coserlo a la cabeza, a la carita. Ya, de esta vamos a hacer 2. Ahora miren, lo vamos a colocar ahí a la altura donde esté el ojo. Ahí vamos a coser una oreja y la otra aquí. Entonces las cosemos y volvemos. Bien, ya cosí las 2 orejas. Ahora le voy a hacer estos aretitos. Entonces yo ingresé por acá con la aguja y acá le hice uno y ahora he salido por acá para hacerle el otro. ¿Cómo le hago el aretito? Cuando salgo por acá, salen con el hilo ahí y con la aguja le van a dar 5 vueltas así. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a agarrar ahí, que no se salgan esas vueltas, y jalamos así, sin soltar esas vueltas. ¿Ven? Acá se me salió la aguja, pero traten de que no se salga. Así. ¿Ven? Y nos queda así. Ahí lo agarran y salen por aquí. Para que eso se quede ahí. Para que las vueltas se queden ahí. Y listo. Miren, queda como un nudito grande. Entonces eso queda como el arete de la muñeca, ¿ven? Para que se vea más bonita. Ahora este hilo salgo por el mismo lado donde entré para poder amarrarlo y perderlo. Bien, yo tengo un alambre pequeño. He cortado un trozo de alambre pequeño porque quiero hacerle una pequeña rosa a la princesa Bella. Entonces con el hilo color verde, con el hilo de algodón color verde, vamos a pegarle acá al alambre para que nos quede el tallo de color verde. Ya, entonces lo que vamos a hacer acá
es darle vueltas así. ¿Ven? Así le vamos a dar vueltas hasta la parte de abajo, ¿ya? Hasta la parte de abajo, y podemos dejar un poquito de espacio para ese espacio ingrese a la mano de la princesa. Miren, hasta ahí le he puesto el hilo de algodón color verde. Ahí lo vamos a cortar y ahí le podemos dar un poquito de silicona para que nos quede así. Ahora vamos a hacer la parte de la rosa. Para hacer entonces la rosa la vamos a hacer en algodón color rojo y vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Retrocedemos 3 puntos, 1, 2, 3, y en el tercero vamos a hacer 3 puntos altos. Acá va 1, y estas 3 cadenas con las que hemos subido lo vamos a contar como un punto alto también. 1, 2, 3 y 4. Ahora dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Ahora dejamos un punto y en el siguiente hacemos los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. De nuevo dejamos un punto y hacemos en el siguiente un punto bajo. Y esa va a ser nuestra serie hasta terminar las cadenitas. ¿Ven? Hemos hecho 4 puntos altos, dejamos un punto y hacemos un punto bajo. Dejamos un punto y hacemos 4 puntos altos. Dejamos un punto y hacemos un punto bajo, y así sucesivamente, ¿ya? Al igual como hicimos las ondas de la parte de abajo del vestido y de la parte del medio de la falda, ¿ya? Entonces seguimos tejiendo hasta aquí y volvemos. Miren, ya terminé con los 4 puntos altos. Hacemos una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser la rosita. Lo que vamos a hacer acá es enrollar. Ya enrollamos así vamos a enrollar hasta llegar acá al final. Acá vamos a poner nuestra aguja para poder coserla, y acá abajito hay que coserla. Acá enganchamos la parte de arriba. Hay que tratar de pasar de un lado para otro hasta que nos quede bien cerrada la rosita, ya. Así le damos unas puntaditas. ¿Ven? Así. Y aquí después lo acomodamos un poco para que nos quede una rosita pequeña. Y vamos a hacerle un nudo. Y lo vamos a perder. Miren, ahora con este de acá que dejamos el tallo, vamos a ingresar acá por la parte de abajo. Hay que echarle un poco de silicona y lo ingresamos así, ya, que pegue bien, y nos va a quedar así nuestra rosa. ¿Ven? Y esta parte de abajo que hemos dejado es para colocar en el bracito de la muñeca. Aquí, ahí lo ingresan, ¿ven? Así. Miren, y así nos quedó ya la princesa bella con su rosa. Miren qué linda nos queda. Al final le puse un poco de rubor en los cachetes y acá en la parte de arriba de la nariz para que se vea más bonita. Miren qué hermosa nos quedó la parte del vestido. Acá abajo están los zapatitos que le hicimos. En la parte de atrás se ve así. Miren qué linda. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Y eso es todo. Que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Adiós.